Para las principales contribuciones de África y Europa en las islas del Caribe, la identidad cultural de las islas del Caribe presenta una rica amalgama de influencias provenientes de África e Europa, así como de otros lugares, donde se exploran las principales contribuciones africanas y europeas. Para las contribuciones africanas en la música, tenemos ritmos y tambores. Los ritmos africanos, especialmente aquellos creados con tambores, son fundamentales en la música caribeña. El uso del tambor o la percusión en estos es una característica central en los géneros musicales como el reggae y el calypso. El call and response. Esta estructura es típica africana, donde un líder canta una línea y el coro responde, y es evidente en gran variedad de géneros caribeños. En las contribuciones europeas, los instrumentos se ven influenciados por la cultura europea. Se ve el uso de instrumentos como guitarra, el violín y el piano en la música caribeña. Para las formas musicales tenemos géneros europeos como el quadrille y el mazurka, que dejaron su huella en la música y danza caribeña. Para la fusión y ejemplos, el reggae es originario en Jamaica, combina ritmos africanos con influencia del jazz y el blues europeos. La salsa es también parte de estos influencias, una mezcla de ritmos africanos y españoles, con énfasis en la interpretación en vivo de instrumentos europeos y africanos. En las religiones, las contribuciones africanas nos dan religiones tradicionales como prácticas religiosas africanas, el vudú de Haití, la santería de Cuba, han perdurado y evolucionado en el Caribe. El secretismo religioso. El secretismo entre las religiones africanas y el cristianismo dio lugar a nuevas formas de espiritualidad. Las contribuciones europeas dan lugar al cristianismo. La mayor parte de la población caribeña sigue de alguna forma de cristianismo, legado de los colonizadores europeos. El catolicismo y el protestantismo, introducidos por los españoles y franceses junto con los británicos, son principales ramas de cristianismo para la región. En otros ejemplos estarían el vudú haitiano, combina prácticas africanas con elementos del catolicismo, el Rastafari, un movimiento religioso nacido en Jamaica. En la gastronomía, las contribuciones africanas como técnicas culinarias, el uso de asado y de especias tienen raíces africanas. Los ingredientes fueron introducidos como el ñame, el plátano y las habichuelas. Las contribuciones europeas dan paso a recetas y platillos como las empanadas y el uso extendido del trigo en los panificados y pasteles provienen de tradiciones europeas. Las técnicas culinarias, métodos como el horneado y las técnicas de cocina francesa y española influyeron en la cocina caribeña. Para algunas muestras o datos que provengan de África a Europa, estas han tenido un impacto en determinadas frases y dichos en la cultura del Caribe. El lenguaje en el Caribe es una rica mezcla de influencias africanas, europeas y americanas, y esta mixtura se refleja en muchas palabras y expresiones locales. El Kumina de Jamaica se refiere tanto a la religión afroamericana como a su música y danzas asociadas. El Nyan de Jamaica, Caribe y en general significa comer y proviene de la palabra africana homófona utilizada en varias lenguas. El Anansi, Jamaica y Caribe en general, un personaje de cuentos populares procedente de tradiciones Akan de África Occidental.
Otros ejemplos de las influencias por parte de Europa serían el cornmeal, que también refiere con Jamaica, de origen inglés, que hace referencia a harina de maíz utilizada en muchas recetas. El doucement por Haití, de origen francés, utilizado para decir suavemente o despacio. Quisqueya por República Dominicana y Haití, derivado del tahitiano, pero de la escritura y pronuncia moderna tienen influencia española. Ahora pasaríamos a una festividad caribeña en nuestra selección, que la cual sería el vudú o vodou. Es una religión sincrética que se originó en Haití y combina elementos de diversas tradiciones africanas traídas por esclavos, así como influencias del catolicismo y del espiritismo. En su historia, el vudú se formó durante el periodo colonial, cuando los esclavos africanos mezclaron sus creencias tradicionales con las del cristianismo impuesto por los colonizadores. Esta religión no solo sirvió como un medio de resistencia, sino que también jugó un papel crucial en la revolución haitiana a finales de este siglo, de aquel siglo. Los rituales vudú son variados e incluyen la invocación de espíritus conocidos como Loa o Legua. Estos espíritus son intermediarios entre los humanos y el Dios Supremo Pondie. Las ceremonias pueden incluir ofrendas, cantos, bailes y posesiones espirituales en las fiestas vudú. Estos son momentos de gran celebración y han sido fundamentales para reforzar la comunidad y la identidad de estos. Sus vestimentas características en los rituales vudús es colorida y simbólica. Las prendas suelen incluir ropas blancas o con motivos específicos. Dependiendo del loa al que se dirigen las celebraciones, los devotos a menudo adornan su vestimenta con elementos que representan sus creencias y tradiciones, como collares y pulseras, incluido otros adornos con significados espirituales. Para la música y danza, el vudú es fundamental y se compone de tambores y cánticos que a menudo incorporan instrumentos autóctonos y de origen africano. La danza también es un aspecto esencial de los rituales, donde los participantes entran a un estado de trance y les permite que el Loa se manifieste a través de sus cuerpos. La influencia en el lenguaje y expresiones cotidianas. Podría decirse que el vudú ha producido un rico vocabulario que se refleja en la vida cotidiana de muchas personas en Haití y otras islas del Caribe. En términos en creole haitiano como mambo, el sacerdotista, y bokor, practicante de magia negra, son utilizados en la conversación diaria, a menudo en contextos que transmiten respeto y una conexión con las tradiciones. Algunas expresiones que surgen del contexto del vudú podrían ser el bon Dieu, Beni o Dios te bendiga, y esta frase a menudo se usa en forma de bendición. Legua, mencionado frecuentemente para referirse a un espíritu específico en conversaciones sobre la espiritualidad. El Tandemán, escúchame. Esta expresión puede ser utilizada para invocar la atención, a menudo en contextos donde se habla de experiencias espirituales. El impacto del vudú en el lenguaje y expresiones cotidianas es un testimonio de la resistencia cultural y la identidad del pueblo haitiano, enriqueciendo la comunicación y ofrecimiento en un sentido de comunidad y espiritualidad.